Hola a todos, soy la doctora Liliana Hernández Marín, especialista en imagen diagnóstica y terapéutica. Antes de comenzar con las clases de neuroradiología, hay que saber las bases de la neuroanatomía radiológica. Sin estas bases, creo que es muy sencillo perderse en los temas de neuroradiología. Vamos a utilizar el sistema ridículamente fácil de los doctores Oulet y Tretoul, que aunque ya es algo antiguo, nos sirve para entender lo más esencial. Este sistema está publicado en esta serie de libros súper recomendables para pregrado de temas hechos ridículamente fáciles. Creo que el de microbiología puede que sea su libro más conocido. Este libro contiene estos esquemas que en mi opinión son las estructuras intracraneales que todo médico de pregrado que lleve la materia de imagenología debe de conocer sin importar la especialidad a la que se vaya a derivar. De acuerdo con este sistema, existen 6 cortes axiales que debemos de reconocer. De la base a la convexidad son la X, la estrella, la cara feliz, la cara triste, los gusanos y el grano de café. Ya hemos visto previamente el tema de planos anatómicos, nomenclatura radiológica y métodos de imagen, por lo que ya no profundizaré mucho en estos temas, solo vamos a ver los recordatorios básicos. El plano anatómico base que utilizamos en imagen seccional como TAC o resonancia magnética es el plano axial. Este plano axial secciona a nuestro paciente de forma transversal. Vamos a obtener una imagen de cada nivel, la cual también conocemos como corte. Los métodos de imagen básicos para el encéfalo son tanto la tomografía como la resonancia magnética. Recuerden que la TAC utiliza radiación ionizante y la resonancia magnética utiliza ondas electromagnéticas y de radiofrecuencia. Recordemos rápidamente la terminología que utilizamos para referirnos a los colores que observamos en tomografía. Los colores grises a veces son llamados isodensos o de densidad intermedia. El ejemplo más notable de esta densidad intermedia es el cerebro. Podemos identificar discretamente la diferencia entre sustancia gris y blanca, pero en general guarda este color gris. Los colores con tendencia a ser negros son hipodensos y en las tomografías de cráneo están representadas por la grasa, como vemos aquí en los tejidos blandos alrededor de la región nucal. El aire también es hipodenso, como vemos aquí, alrededor del cráneo o aquí dentro del hueso temporal. Otra hipodensidad típica intracraneal es el líquido cefalorraquídeo, que está representada en neuroimagen por el líquido cefalorraquídeo que podemos ver en el espacio subaracnoideo y dentro de los ventrículos, como es en este caso. Con alta densidad o de color blanco tenemos las densidades hiperdensas caracterizada por el calcio en los huesos, como vamos a ver aquí, de este lado y este lado, o cualquier otra calcificación que no sea propiamente un hueso dentro del cráneo, que veríamos en este caso cualquier tipo de calcificación hiperdensa de esta manera, digamos. La sangre también tiene cierta densidad elevada, como vemos aquí dentro de estos segmentos de vasos cerebrales. La sangre patológica por hemorragias cerebrales es aún más densa, pero eso ya lo estaremos revisando en la sección de hemorragias cerebrales correspondiente. El medio de contraste intravenoso iodado tiene una densidad aún más elevada que la de la sangre normal, como estamos viendo aquí en esta imagen. Esta es una tomografía en fase simple en donde no hay medio de contraste y aquí sí estamos viendo medio de contraste que resalta el polígono de Willis y en particular esta arteria cerebral media derecha y este segmento de arteria cerebral media izquierda. Ya teniendo esas consideraciones en cuenta, vamos a ver nuestro sistema relativamente fácil. Hay una particular situación con el sistema y es que está basado en la manera tradicional en la que realizábamos cortes de tomografía. La manera tradicional en la que hacíamos las tomografías era limitada por cuestiones de número de imágenes y detectores de imagen en el tomógrafo, por lo que teníamos que seleccionar un plano de inclinación muy específico. Seleccionábamos este plano orbitomeatal de techo orbitario a meato auditivo, el cual tiene esta inclinación. Íbamos haciendo nuestros cortes poco a poco cuando los tomógrafos tenían solo una o dos filas de detectores. En la actualidad, la mayoría de los equipos de tomografía tienen de 128 a 264 detectores como mínimo, por lo que no tenemos limitado el poder de adquisición de imágenes y no tenemos que inclinar el tomógrafo. Actualmente, para neuroimagen, utilizamos este plano de la comisura anterior a la comisura posterior, o plano bicomisural,
O también lo podemos trazar a partir de la rodilla del cuerpo calloso al esplenio del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es esta estructura que estamos viendo aquí. Utilizando este plano vamos a ver cortes más horizontales a diferencia del plano órbito-meatal. Vean cómo al pasar por la silla turca en el plano órbito-meatal vemos esta imagen y al pasar por la silla turca en los cortes bicomisurales vemos esta imagen. Ambas son totalmente diferentes. Aquí estamos pasando a través de los ventrículos laterales y vemos esta imagen en plano órbito-meatal, pero en plano bicomisural al mismo nivel, por arriba de los ventrículos laterales, la imagen que se forma es así. Así que también son completamente diferentes. Prácticamente ya en todos los lugares se envían los planos bicomisurales, pero no les sorprenda si de vez en cuando llegan a ver cortes en planos órbito-meatales. Este sistema que vamos a ver primero está basado en los cortes órbito-meatales, pero vamos a ver cómo conociendo las estructuras básicas en este plano órbito-meatal, las imágenes en planos bicomisurales van a ser identificables también. Entonces, como les decía, vamos a ver los 6 niveles más importantes que nos sugieren en el sistema ridículamente simple acorde a la imagen axial que vemos en plano órbito-meatal. Vamos a ir desde la base hasta la convexidad. En los planos inferiores nos llama la atención la visualización de la médula espinal, la cual es esta estructura de densidad intermedia aquí. Es sencillo identificar las órbitas con las celdillas etmoidales aquí en el centro. Aún estamos fuera del cráneo. Vamos a ir subiendo. Aquí entramos ya al cráneo y vemos los contenidos de la fosa posterior, de la fosa medial y de la fosa anterior. Ya podemos observar a la médula oblonga, que es la parte más baja del tallo cerebral. Al subir nos encontramos con el primer plano de interés, el cual es esta imagen de la X. Recuerden que esta es la parte anterior de la imagen y esta es la parte posterior. Vamos a situarnos aquí en esta ilustración en plano sagital. Aproximadamente estamos a este nivel, por lo tanto podemos observar los lóbulos frontales, los lóbulos temporales y el cerebelo. En el plano axial de la tomografía, esto corresponde a la fosa cerebral anterior con los lóbulos frontales. Estos dos elementos son los lóbulos temporales que están dentro de la fosa medial y en la fosa posterior vemos el cerebelo con su lóbulo derecho y lóbulo izquierdo y vemos aquí al puente en su parte inferior. ¿Qué región creen que sea esta? Esta es la silla turca. En la TAC podemos ver de una forma poco óptima a la hipófisis dentro de la silla turca, que es esta, contenida dentro del hueso esfenoides. Estas son las apófisis clinoideas anteriores y estas las posteriores, por lo que esta región corresponde al dorso de la silla turca y clivus, que sería esta región que estamos viendo aquí en la ilustración. Como les dije, esta región corresponde todavía al puente inferior. En esta región discurre la arteria basilar, la cual podemos ver aquí. En cuanto a las estructuras óseas, noten cómo observamos la X. Esta corresponde a la base del cráneo. El aire recuerden que es de color negro hipodenso en la tomografía, por lo que esta región negra que vemos dentro de esta región, que es el hueso frontal, corresponde a los senos frontales. Esta región corresponde a las celdillas mastoideas, las cuales están dentro de la región petrosa de ambos huesos temporales. Hacia atrás vemos al occipital, al hueso occipital, formando la fosa posterior. Entonces, como habíamos dicho, esta región corresponde a la silla turca, que corresponde a esta región en la ilustración. Si subimos un nivel más, encontramos ya la imagen de la estrella, la cual se refiere a esta región, que si lo quieren ver así, tiene 5 picos, o hay otros que dicen que tiene 6 picos por esta región que vemos aquí. La estrella corresponde a la cisterna supracelar o quiasmática, supracelar porque está por arriba de la silla turca. Esta cisterna contiene el líquido cefalorraquídeo que vemos aquí en amarillo, al polígono de Willis, el quiasma óptico y al tallo de la hipófisis. Aquí en el corte podemos identificar a la cisterna supracelar con líquido hipodenso, negro, como estamos viendo aquí. Hacia adelante de la cisterna supracelar tenemos los lóbulos frontales, a los lados tenemos los lóbulos temporales y aquí esta es la porción ventral del puente. Podemos observar aquí algunas porciones de las estructuras vasculares como este pequeño segmento de la arteria cerebral media y nuevamente vemos aquí a la arteria basilar.
Como vemos en la ilustración, podemos ver aquí tanto al quiasma óptico como al tallo de la hipófisis. Estas delgadas líneas del líquido cefalorraquídeo hipodenso están separando al lóbulo frontal del temporal y corresponden a la cisura de Silvio, que también conocemos como cisura lateral. Las cisternas son regiones en donde la aracnoides está separada del apia madre. Las 5 básicas que deben conocer son estas. La cisterna supracelar o quiasmática sería esta de aquí. La cisterna interpeduncular está entre los pedúnculos mesencefálicos y la vamos a ver en los siguientes cortes. La cisterna cuadrigeminal está en la porción dorsal del mesencéfalo adyacente a los tubérculos cuadrigeminales y la veremos en cortes más superiores. La cisterna prepontina, como su nombre lo dice, está frente al puente y la cisterna magna está en la fosa posterior debajo del cerebelo. Este espacio anterior corresponde a la cisterna prepontina y este espacio corresponde a la cisterna magna. A veces podemos ver cisternas magnas más amplias, casi de este tamaño, digamos. En el corte de la estrella seguimos observando a los lóbulos frontales, a los lóbulos temporales, y las estructuras óseas principales de este corte son el hueso frontal. Seguimos observando la porción petrosa del temporal con sus celdillas mastoideas y hacia esta región posterior observamos el hueso occipital. En este corte de la estrella podemos observar las estructuras más inferiores del sistema ventricular. Ya que los ventrículos cerebrales, como ya les comenté, contienen líquido cefalorraquídeo, estos tienen un aspecto hipodenso o negro. Aquí en los lóbulos temporales vamos a ver un segmento de los cuernos temporales de los ventrículos laterales, que serían estos de aquí. En la fosa posterior podemos ver el puente con sus pedúnculos cerebelosos que lo unen al cerebelo. Entre el puente y el cerebelo está el cuarto ventrículo, que sería este de aquí en la ilustración, y para observar mejor el cuarto ventrículo vamos a subir un nivel. Aquí el cuarto ventrículo tiene un aspecto más amplio y corresponde a esta estructura que estamos viendo aquí, que sería esto. Aquí vemos también la tienda del cerebelo, que es una extensión de la dura madre que está separando al cerebelo del lóbulo occipital, que veremos en cortes más superiores, ya que esto continúa siendo cerebelo. Vemos aquí otros segmentos discretamente más hiperdensos de la arteria cerebral media aquí y de la arteria cerebral posterior. Si seguimos subiendo, continuamos observando las estructuras que habíamos visto con anterioridad. Aquí podemos observar la parte más superior del tallo cerebral, que es el mesencéfalo y sería esta estructura que estamos viendo aquí. Subiendo más, comenzamos a ver una boca feliz y llegamos a nuestro siguiente corte importante, que es la cara feliz. En teoría, la cara feliz está formada por estas estructuras hipodensas, que serían los ojos y la boca. La boca de la cara feliz corresponde a la cisterna cuadrigeminal, que se encuentra dorsal al techo de la lámina cuadrigemina del mesencéfalo, adyacente a estas estructuras que son los colículos mesencefálicos. Podemos ver el segmento más superior del cerebelo, que corresponde al vermicerebeloso. Como pliegues de dura madre, además de la tienda del cerebelo que podíamos ver en cortes inferiores, aquí podemos ver a la hoz del cerebro que divide al lóbulo derecho del lóbulo izquierdo y, como les comenté, pues está formada por dura madre. En los cortes anteriores podíamos observar de mejor manera a la cisura de Silvio. Vamos a ir siguiendo aquí a la cisura de Silvio conforme vamos subiendo de nivel. En cuanto al sistema ventricular, en este nivel podemos observar un segmento de esta estructura que es el tercer ventrículo. En esta ilustración, esta estructura circular, que voy a quitar mi marcador, que está ahí, es la adhesión intertalámica que estaría a este nivel, por lo que esto significa que esta hipodensidad es el tercer ventrículo. Hacia la región frontal vemos estas dos estructuras que son los ojos de la cara feliz, que corresponden a las astas o cuernos frontales de los ventrículos laterales. Esta estructura que está conectando a ambos lóbulos es el cuerpo calloso a nivel de la rodilla. Esta región corresponde al lóbulo temporal
como estamos viendo aquí en la ilustración, y estas regiones a los lóbulos frontales. A nivel del corte de la cara feliz, existen algunas estructuras que veremos con más detenimiento en unos minutos, pero hay que considerarlas. Como dijimos, tenemos al cuerpo calloso a nivel de la rodilla de forma anterior. Esta estructura que se proyecta hacia adentro de los ventrículos laterales corresponde a la cabeza del núcleo caudado. Esta estructura triangular corresponde al núcleo lenticular con su globo pálido que es central y un putamen lateral. Estas estructuras adyacentes al tercer ventrículo corresponden a los tálamos. Y noten cómo en este corte tenemos esta estructura hiperdensa. Si vamos a niveles superiores, continuamos observándola. Esta es una estructura normal y esperada. Es hiperdensa porque está calcificada y corresponde a la glándula pineal. La glándula pineal comienza a calcificarse de forma normal posterior a la adolescencia, por lo que si la ven calcificada en esta región, a nivel de los cortes cercanos a la cara feliz en la región pineal, que queda por detrás del tercer ventrículo, tengan por seguro que es un hallazgo normal siempre y cuando estemos valorando la tomografía de un adulto, ya que en niños no está calcificada. Vamos a continuar ascendiendo, vamos a llegar al corte de la cara triste, en el cual los ojos son estos y la boca triste es esta. Noten cómo la tienda del cerebelo ya se cerró aquí a nivel de la línea media. Los ojos de la cara triste están formados por los cuernos frontales de los ventrículos laterales, pero aquí a este nivel podemos ver también la proyección occipital que tienen los ventrículos laterales, que correspondería a esta región. A esta región ventricular posterior también le llamamos trígono, y dentro de ella encontramos al sitio en donde se concentra la mayor parte del volumen del órgano productor del líquido cefalorraquídeo, que son los plexos coroides. Los plexos coroides son estas densidades intermedias o grises que podemos ver dentro de la hipodensidad del ventrículo. Seguimos aquí viendo al tercer ventrículo, que sería esta región. Y recuerdan qué estructura une a los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, pues son los agujeros de Monro o agujeros interventriculares, que podemos ver aquí de una forma muy discreta, serían esos dos. En cuanto a los pliegues de dura meningia, vemos aquí la porción final de la tienda del cerebelo. Aquí podemos ver la porción más superior del vermis cerebeloso, por lo que esto significa que estos son los lóbulos occipitales. Aquí comienza a formarse la región posterior de la hoz del cerebro, y aquí adelante vemos hoz del cerebro anterior también. En esta región profunda, si nosotros separamos a la cisura de Silvio, que estaría más o menos ahí, nos encontramos con el lóbulo de la ínsula, el cual es no tan óptimamente visible como quisiéramos en tomografía, pero está a este nivel. Lo vamos a ver con más claridad en unos minutos. Entre los cuernos anteriores de los ventrículos laterales tenemos a este septo, que es el septo pelúcido, el cual veíamos desde los cortes de la cara triste. Aquí podemos seguir esta región central hacia arriba, que corresponde al septo pelúcido. Aquí continuamos viendo a las cabezas de los núcleos caudados y tálamos aquí, que serían este y este de aquí. Subiendo otro nivel nos encontramos con la imagen de los gusanos, que corresponden a estas dos imágenes que estamos viendo aquí. En este nivel continuamos viendo los repliegues de hoz del cerebro anterior y hoz posterior. Los gusanos están formados por los cuerpos de los ventrículos laterales, que serían estos de aquí. Con los plexos coroideos, que están dentro de los trígonos de los ventrículos, ocurre lo mismo que con la glándula pineal. Estos tienden a calcificarse, o sea, a volverse densos o blancos, lo cual es completamente normal y verán casi en toda la totalidad de las tomografías de los adultos. En los niños sanos prácticamente nunca vemos calcificación de estos plexos coroides previo a la pubertad. Adyacente a los ventrículos laterales observamos esta sustancia blanca que está aquí en relación a la corona radiada, que son estas fibras de sustancia blanca que estamos viendo aquí en color azul, sobrepuestas en una resonancia magnética. Este tipo de estudio que forma las fibras de sustancia blanca es llamado tractografía, en donde justamente hacemos eso, reconstrucción de los tractos de sustancia blanca como estamos viendo aquí.
Podemos observar cómo desde la corteza se extienden estas fibras de la corona radiada que convergen hacia la cápsula interna que veíamos en niveles anteriores, alcanzando a los tálamos y al tallo cerebral. Esto es una representación de las vías de proyección cortical. Vamos a seguir ascendiendo hacia la convexidad y llegamos al sexto y último corte importante que corresponde a la imagen en grano de café. Este corte nos sirve para diferenciar la sustancia blanca, que es profunda y es más hipodensa, o sea, más oscura en tomografía, de la sustancia gris o cortical, que es más hiperdensa o más brillante en tomografía. Obviamente, sustancia gris y blanca hemos observado durante todos los cortes, pero aquí es un buen ejemplo visual para definir ambas. Como pueden ver, es más sencillo visualizar la diferenciación de sustancia blanca y sustancia gris en resonancia magnética, como estamos viendo aquí en esta secuencia T2. En esta región están los centros semiovales que están dentro de los lóbulos frontales. Estos centros semiovales son sustancia blanca, por lo que contienen fibras de proyección, fibras comisurales y fibras de asociación, y realmente son un continuo de la corona radiada que ya habíamos observado. Si ascendemos, seguiremos viendo a la hoz del cerebro, la cual a veces puede también calcificarse en adultos y tendría este aspecto de forma normal, ya sea de esa forma o simplemente en placas. Entonces podemos terminar nuestro ascenso. Y muy bien, ya vimos las estructuras básicas en los 6 cortes que nos propone el libro de radiología clínica hecha fácil, pero como les dije, esos cortes están basados en los cortes tradicionales orbitomiatales. Vamos a ver ahora los cortes en plano bicomisural, en donde vamos a identificar las estructuras que ya revisamos. Pero ahora vamos a incluir la comparación con la imagen de resonancia magnética. Una de las preguntas frecuentes que me hacían mis estudiantes era cómo diferenciar un ATAC de una resonancia magnética y cómo se diferencian las diferentes secuencias principales de resonancia magnética entre ellas. El secreto básico está en fijarse en el cuero cabelludo y en el cráneo para diferenciar entre tomografía y resonancia magnética. Para diferenciar entre las 3 principales secuencias de resonancia magnética hay que fijarse en el líquido cefalorraquídeo, la sustancia gris y la sustancia blanca. Ya vimos en una clase específica toda la terminología radiológica de densidades e intensidades, por lo que ya no voy a profundizar en eso. Ok, pues yo siempre les comentaba a mis estudiantes que para empezar, la imagen de tomografía siempre es muy granulosa, como si estuviéramos viendo un ladrillo de cemento prácticamente. La imagen de la resonancia magnética es muy definida comparativamente. Pero digamos que si eso no es suficiente, vamos primero a diferenciar entre tomografía y resonancia magnética mirando el cuero cabelludo y el hueso. Vean cómo en la TAC el tejido blando del cuero cabelludo tiene este aspecto negro o hipodenso porque tiene mucha grasa. El hueso en tomografía siempre va a ser muy blanco o muy hiperdenso, como vemos ahí. Ahora vean cómo en la resonancia magnética, en las 3 principales secuencias que son T1, T2 y FLAIR, el cuero cabelludo siempre es blanco o hiperintenso, como estamos viendo aquí. Ahora vean cómo el hueso es oscuro o hipointenso. Esto es porque el hueso tiene una baja cantidad de agua. Entonces ya vimos que son opuestos. En la tomografía el cuero cabelludo es oscuro y en la resonancia magnética el cuero cabelludo es brillante. El hueso en tomografía es blanco o brillante y en la resonancia magnética el hueso es oscuro. El hueso es oscuro excepto en las zonas donde hay médula ósea, como vemos aquí en estas regiones señaladas por el asterisco. Ya que la médula ósea tiene grasa, eso aumenta su señal y por eso lo vemos de un color un poco más gris. A los lados de estas regiones con médula ósea, vean cómo podemos ver la tabla externa y la tabla interna del cráneo. Se ven negros porque son hueso más compacto. Bien, ahora para diferenciar las 3 principales secuencias de resonancia magnética. Ya habíamos hablado de esto en la clase de resonancia magnética, por lo que solo mencionaremos los puntos prácticos como recordatorio.
Las tres secuencias básicas en neuroimagen son T1, que es nuestra secuencia anatómica, y T2 y FLAIR, que son nuestras secuencias que nos enseñan la patología. Para diferenciar entre estas tres secuencias, primero hay que ver el líquido, y en el cerebro el líquido cefalorraquídeo es nuestra guía. En T2 el líquido es blanco, y esto la diferencia tanto de T1 como de FLAIR, en donde vean como el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo o dentro de los ventrículos es oscuro en T1 y en FLAIR. Entonces, pues aquí tenemos la característica principal, que siempre el líquido en T2 va a ser blanco. Ahora la duda sería cómo diferenciar entre T1 y FLAIR, ya que ambos tienen líquido oscuro. Pues simplemente hay que ver la sustancia gris y la sustancia blanca. Vean cómo en T1 la sustancia gris de la corteza pues es de color gris, y la sustancia blanca subcortical tiene una intensidad de señal más brillante, o sea, es más blanca. Y en FLAIR, vean cómo el gris de la corteza es más blanco o más brillante, y la sustancia blanca subcortical es más oscura. Vamos entonces a ver las imágenes de encéfalos normales en tomografía y nuestra secuencia anatómica, que es T1. Aquí vamos a ver en esta adquisición coronal de resonancia magnética el nivel en el que está atravesando cada corte. Vamos a tratar de localizar las estructuras de los 6 cortes básicos que ya habíamos dicho. En este corte inicial estamos a nivel vertebral por fuera del cráneo. Vemos inclusive aquí la apófisis odontoidea articulada con C1. Vamos a seguir ascendiendo. Aquí podemos ver la médula espinal y el agujero magno. Esto correspondería a las amígdalas cerebelosas. Ya comenzamos a observar de forma más clara al cerebelo en la fosa posterior con su lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, igual de este lado. Y podemos ver aquí la porción más baja del tallo cerebral, que corresponde a la médula oblonga. Comenzamos a ver ya aquí las celdillas mastoideas dentro de la porción petrosa del temporal. En la resonancia magnética, las celdillas mastoideas normales que contienen aire son solo un vacío de imagen, ya que tanto el calcio del hueso como el aire de las celdillas pues es bastante hipointenso hasta llegar a ser negro totalmente. Podemos ver al hueso occipital. Comenzamos a ver aquí la porción inferior del puente, y aquí podemos ver ya los pedúnculos cerebelosos de forma franca unidos hacia el cerebelo. Esto sería el puente. Comenzamos ya a notar que aparecen los lóbulos contenidos en la fosa medial, o sea, los lóbulos temporales. Aquí observamos esta estructura con líquido cefalorraquídeo entre el puente y el cerebelo, que corresponde al cuarto ventrículo. Vean cómo con la resonancia magnética inclusive podemos observar pares craneales. En este caso son los nervios trigéminos con su origen aparente en el puente, y vean cómo en la TAC pues no es tan sencillo verlos, por lo cual cuando soliciten tomografía para valorar pares craneales eso no es tan válido, tienen que solicitar resonancia magnética. Aquí estamos viendo un pequeño segmento de la arteria basilar frente al puente. Con esta inclinación bicomisural, observen cómo ya la tienda del cerebelo comenzó a desaparecer, y podemos observar ya aquí porciones de los lóbulos occipitales. Aquí continuamos observando también a los lóbulos temporales. En este corte podemos observar la región de la silla turca con su contenido, que es la hipófisis. Siempre es más fácil valorar las estructuras óseas en tomografía. Noten cómo aquí es más sencillo valorar al dorso de la silla turca. Y llegamos a la estrella, que corresponde a la cisterna supracelar o quiasmática. Podemos ver aquí en tomografía segmentos de la arteria cerebral media y de la arteria cerebral posterior. La tienda del cerebelo aquí ya está formando a la os posterior. En este corte ya tenemos de forma franca a los lóbulos frontales. Aquí en la resonancia podemos observar de mejor manera al quiasma óptico y al tallo de la hipófisis. Aquí podemos observar con mayor extensión segmentos de la arteria cerebral media izquierda, que como pueden ver, esta discurre dentro de la cisura de Silvio o lateral, que serían estas que vemos aquí. Podemos observar además al mesencéfalo con sus pedúnculos mesencefálicos que delimitan aquí a la cisterna interpeduncular.
Este pequeño punto que vemos aquí con densidad e intensidad del líquido cefalorraquídeo corresponde a la estructura que une al tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, que ¿cuál es? Pues es el acueducto cerebral o silviano. Vemos aquí a los lóbulos temporales y noten aquí este pequeño espacio con densidad e intensidad del líquido cefalorraquídeo que corresponde a los cuernos temporales de los ventrículos laterales. Continuamos observando aquí a los lóbulos occipitales. Observen esta formación medial en los lóbulos temporales que corresponde a la región hipocampal. Como pueden ver, su estudio es óptimo en resonancia magnética, pero no tanto en tomografía. Continuamos observando lóbulos frontales, temporales, occipitales, así como mesencéfalo. Este nivel correspondería a la boca de la cara feliz, o sea, la cisterna cuadrigeminal de este lado. Y si subimos un nivel más, vamos a ver la boca triste, o sea que estos son las astas o cuernos posteriores de los ventrículos laterales. Esta hiperdensidad aquí es calcio en relación con la glándula pineal, que era posterior a esto, que es el tercer ventrículo. Ya habíamos visto desde niveles más inferiores a la cisura de Silvio o lateral, en donde en su profundidad podemos observar al lóbulo de la ínsula, que es esta región. Vean cómo en resonancia magnética tiene mucho mayor detalle anatómico que en tomografía. La cisura de Silvio también está delimitando aquí al lóbulo frontal del lóbulo temporal. Vemos aquí algo de lóbulos occipitales, pero también hay algo aquí de lóbulos parietales. No he profundizado en cuanto a lóbulos porque veremos con mayor detalle esto más adelante en la presentación. En el hueso frontal podemos observar estos bolsillos de aire en relación con los senos frontales. Al subir más, vemos cómo aparecen ya los ojos de las caras que están en relación a los cuernos o astas anteriores de los ventrículos laterales. Aquí observamos estas estructuras calcificadas que corresponden a los plexos coroides dentro de los cuernos o astas occipitales de los ventrículos laterales. Esta región de los ventrículos también le escucharán que se refieren a ella como trígonos o atrios ventriculares. Y llegamos a esta región subcortical que dijimos que valoraríamos con detenimiento. Vamos a hacer un recordatorio breve de los ganglios de la base. Si recuerdan, están representados por el núcleo subtalámico, la sustancia nigra en el mesencéfalo, el globo pálido con sus segmentos interno y externo, el putamen y el núcleo caudado. El putamen y el núcleo caudado en conjunto forman al estriado. El putamen y los globos pálidos forman al núcleo lenticular. Vamos a ver en la resonancia magnética las estructuras subcorticales de este corte, empezando por una estructura de los ganglios basales que forma parte del estriado. De forma adyacente al cuerno anterior del ventrículo lateral, observamos aquí a la cabeza del núcleo caudado. Es más difícil valorar la cola del núcleo caudado ya que no tiene una formación tan clara como la cabeza, pero estaría en esta topografía adyacente al cuerno posterior del ventrículo lateral y sería más o menos esta región. Otra parte de los ganglios basales es el núcleo lenticular formado por el putamen lateral y por el globo pálido medial conformado por el globo pálido interno y externo, que sería aquí núcleo lenticular, todo esto, putamen lateral, globo pálido interno y externo en esta región. Como parte de las vías de proyección cortical que ya habíamos observado antes, vemos esta estructura en forma de V en relación a la cápsula interna formada por un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Toda esta región que vemos aquí, externa, vamos a verla aquí en un acercamiento en donde podemos ver primero a la ínsula, a la corteza insular, posteriormente esta banda blanca que corresponde a la cápsula extrema, esta banda naranja es el claustro o antemuro, después seguiría la cápsula externa y finalmente pues vemos aquí a esta estructura que ya habíamos visto que es el putamen, que es parte del núcleo lenticular. Adyacente al sistema ventricular tenemos estas grandes estructuras que corresponden a los centros de integración sináptica en relación a los tálamos.
Finalmente, tenemos fibras de comunicación hemisférica en relación al cuerpo calloso. En los cortes sagitales tienen este aspecto en donde podemos identificar su rostro, rodilla, cuerpo y esplenio. En este corte axial podemos observar la rodilla de forma anterior y al esplenio de forma posterior. Conociendo la topografía de las estructuras en resonancia magnética, es más sencillo identificarlas en tomografía. Aquí podemos observar a la cabeza del núcleo caudado, la cual es discretamente hiperdensa. Es sencillo ver la cápsula interna porque es más hipodensa, que estaría aquí, con su brazo anterior, rodilla y brazo posterior. En la región de la cápsula externa, claustro y cápsula extrema, realmente solo podemos identificar esta banda hipodensa con la corteza insular hiperdensa, pero pues realmente solo corresponde a esa pequeña región. El núcleo lenticular tiene este aspecto relativamente hiperdenso y triangular. Realmente no podemos identificar el putamen del globo pálido, pero ya sabemos que el putamen es lateral y el globo pálido es medial. Los tálamos son estas estructuras ovales relativamente hiperdensas adyacentes a los cuernos posteriores de los ventrículos laterales y tercer ventrículo. Vamos a continuar ascendiendo y podemos ver aquí a la hoz del cerebro en su región anterior y posterior. Ahora pongamos atención a esta región de la corteza en las caras mediales posteriores, que estaría aquí. Podemos ver aquí esta cisura, que como pueden ver es más sencilla valorar en una resonancia magnética que en una TAC. Esta cisura corresponde a la cisura parieto-occipital, que marca la diferencia entre el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Si continuamos ascendiendo, podemos ver esta imagen que corresponde a los gusanos en relación a los ventrículos laterales. Aquí en medio vemos el septo pelúcido. Esto que estamos viendo aquí corresponde al cuerpo del núcleo caudado. Vamos a seguir aquí al núcleo caudado, aquí lo vemos en su cabeza, y al ascender vemos cómo se forma el cuerpo. Esta región de sustancia blanca corresponde a la corona radiada. Si seguimos subiendo, podemos ver a los centros semiovales de los lóbulos frontales. Y ahora pongamos atención en estas regiones. Comenzamos a ver aquí en la corteza estas imágenes con forma de omega. Aquí la omega no es tan clara en este hemisferio izquierdo de esta TAC, pero es un poco más clara en la resonancia magnética. Esta formación corresponde al signo de omega, que señala la corteza motora de la mano y además nos permite identificar a la cisura central o a la cisura de Rolando. Esta cisura de Rolando delimita el giro precentral del giro poscentral. El giro precentral siempre es un poco más grueso que el poscentral. Además nos sirve para delimitar al lóbulo frontal del lóbulo parietal. A partir de este corte van a ir viendo cómo el lóbulo frontal siempre va a ser más predominante en volumen en comparación con el lóbulo parietal. No hemos hablado con mucho detalle de los lóbulos cerebrales, ya que creo que requerimos una guía visual para identificar al lóbulo frontal, al lóbulo parietal, temporal, occipital y al lóbulo de la ínsula, que es profundo, que estamos viendo ahí en naranja. En estas imágenes más inferiores, en donde podemos ver todavía el cerebelo, podemos identificar al lóbulo temporal y al lóbulo occipital separados por esta breve cisura preoccipital. De forma ascendente, podemos ya observar al lóbulo frontal en la fosa cerebral anterior, delimitado por la cisura de Silvio o lateral. De forma posterior a esta cisura lateral, tenemos al lóbulo temporal y continuamos observando al lóbulo occipital. Al ascender y profundo a la cisura lateral o de Silvio, podemos ver al lóbulo de la ínsula. Recordamos que esta cisura de aquí corresponde al surco o cisura parieto-occipital, que nos determina el límite entre el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. En este nivel, como vemos aquí, podemos ver la confluencia entre los lóbulos occipitales, parietales y temporales, que sería más o menos esta región de aquí. Esto que estamos viendo aquí del lóbulo temporal corresponde a esta región, que es el giro temporal superior.
pero realmente no existe un punto definido que nos divida al lóbulo parietal del temporal en la superficie. Lo que hacemos es trazar una línea imaginaria desde el surco preoccipital, que estaba aquí, al surco parietoccipital, para definir cuál es el lóbulo occipital y cuál es el lóbulo temporal. Para definir al lóbulo temporal y parietal en la superficie, trazamos otra línea desde el fin de la cisura lateral o de Silvio que biseque la anterior. Así que como ven, esta región no tiene giros muy definidos, es por eso que tenemos esta imagen. Seguimos observando a todos los lóbulos en este nivel, que más o menos correspondería a esta sección. Siempre hay un poco de lóbulo parietal que se mete entre el lóbulo temporal. Y si ascendemos más, podemos identificar aquí a la cisura central o de Rolando, en donde ya solo observamos lóbulos frontales y parietales. Identificamos aquí nuestro signo de omega con el giro precentral y el giro poscentral. Por lo tanto, con seguridad aquí delimitamos a los lóbulos frontales de los lóbulos parietales. Y hacia la convexidad ya solo observamos el gran volumen que tiene el lóbulo frontal en comparación con el lóbulo parietal que es posterior. Y de esta forma, pues ya conocemos todas las estructuras más básicas para poder entender neuroradiología a nivel introductorio. Les recomiendo que descarguen el material que viene en la descripción del video, en donde dejo estas diapositivas y un archivo PDF con las estructuras más importantes que vimos. Si no tenemos esta noción básica de estructuras anatómicas, podemos perdernos un poco en los temas generales de neuroradiología, por lo que les recomiendo traten de recordar todas las estructuras básicas que revisamos en los 6 niveles básicos del libro que les sugerí. Espero que encuentren este material de ayuda y les deseo una excelente semana y hasta luego.